Y el tema está basado en lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, ¿qué cosa? Dígalo conmigo, espada. Tremendo. ¿Cómo así? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los, ¿de dónde? Los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, ¿qué sucederá? Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé entendimiento en esta mañana. Amén. Esta reflexión la he titulado Jesús y los conflictos familiares. Este es un pasaje polémico. Este es un pasaje polémico porque si lo interpretamos fuera del contexto, podríamos caer en el error de interpretar de que Jesús está en contra de la familia. ¿Será eso verdad? ¿Será eso verdad? No. Cuando lo interpretamos a la luz del contexto, lo que encontramos es que Jesús está hablando de las persecuciones. De las persecuciones que vendrán cuando alguien decide seguirle. Cuando alguien decide tomar la cruz y seguir y hacerse un discípulo de él. Y en este pasaje propiamente nos está diciendo que los conflictos por causa de seguir a Cristo, no solamente vendrán de afuera, también vendrán ¿de dónde? De la casa. Y yo quiero que entiendan esta mañana que cuando seguimos a Cristo, eso tiene costos, eso trae consecuencias. Y mucho más cuando nuestros familiares son inconversos. En otras palabras, es que no nos sorprendamos cuando por causa de la fe que hemos profesado a Cristo, nuestros familiares comiencen a atacarnos. Porque una vez se dice, pero ¿cómo así? Mi hermanito querido, ¿cómo así? Mi papito querido, ¿cómo así? Mi esposo o mi esposa querida, ¿cómo así que ahora que estoy juicioso, ahora me critica? ¿Cómo así que ahora quiero hacer las cosas bien delante de Dios, ahora se volvió malo? ¿Cómo así? Y en ese sentido, Jesús hace un llamado a establecer cuál es la prioridad del amor. Si cuando ese familiar que queríamos, al momento de convertirnos a Cristo, comienza a ponernos en una situación que nos dice, o es Cristo o soy yo, el pasaje nos invita a tomar decisiones sobre eso. Lo que está diciendo el Señor es que frente a esos conflictos hay que meditar sobre cuál es el amor más trascendente. ¿Cuál es el amor que es para toda la vida? Y que tanto amamos a Dios, aún por encima de los afectos y las simpatías que tengamos con nuestros familiares. En el caso de la vida de pareja, hay mujeres que idolatran a sus maridos. Y en el caso de la vida de pareja, hay maridos que idolatran a sus mujeres. En el caso de la vida de familia, hay padres que idolatran la vida de sus hijos. Y hay hijos que idolatran la vida de sus padres. Escuche bien, dije idolatrar. ¿Qué significa eso? Cuando amamos más otras cosas que a Dios. Siendo así, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿A quién nos debemos primeramente? ¿A quién? ¿A quién? ¿Aló? A Dios y a Cristo. Porque esto es un tema de sí o no, pero no hay términos intermedios. Entonces, este pasaje es un pasaje desafiante. O me amas o no me amas. Y si me amas, está dispuesto a tomar la cruz, a pesar de que esos familiares queridos te critiquen.
y se opongan a tu fe. Ahora bien, esto trae conflictos al interior de la familia. ¿Me hago entender? Aunque tengamos claro cuál es nuestro primer amor, cuando hay familiares que se oponen y nos critican por nuestro primer amor, eso trae conflictos. Máxime cuando hay yugo desigual. Por ejemplo, que él es cristiano y ella no es cristiana y son pareja, o lo contrario. Y puede ser que ese yugo desigual sea por ignorancia o sea por voluntad propia. Porque a veces, conociendo del temor de Dios, conociendo el camino de Dios y teniendo la oportunidad de decidir con quién voy a compartir mi vida, hay quienes deciden compartir su vida con alguien que no comparte la fe en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un yugo desigual, y frente a ese yugo desigual hay que asumir las consecuencias que vendrán. ¿Qué significa eso del yugo desigual? A propósito, ¿alguien ha arado con bueyes? Y el arado con bueyes se hace con 2 bueyes, pero entre los 2 bueyes que hay un palo atravesado que los tiene ¿qué? Amarrado. ¿Eso cómo se llama? Yugo. Y cuando se habla de un yugo desigual, es que tal vez hay un buey que es más bajito que el otro. Y si hay un buey más bajito que el otro, ¿qué pasa con el yugo? Se tuerce. Y cuando se tuerce el yugo y van abriendo el surco, ¿qué va a pasar? Se tuerce el surco, se daña la siembra, porque no pueden ir en la misma dirección. O uno jala al otro o el otro jala a uno. Cuando alguien siga a Cristo y alguien que no siga a Cristo, ¿qué va a pasar con el direccionamiento de esa pareja? ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto. Van a estar perdidos y ahí salen los conflictos por causa de la fe. Un domingo tal vez tú vas a decir, me voy, vámonos para la iglesia. Y él va a decir, ¿pero cuál iglesia? Vámonos a hacer la ciclovía, deje de tanto fanatismo. Y ahí empieza el yugo desigual. Ojo con el yugo desigual, porque vas a sufrir las consecuencias. Vas a sufrir las consecuencias. Entonces, ese es el yugo desigual. Pero también existen casos en que no habían conocido y de pronto él o ella conocen y se convierten a Cristo, pero él no, o ella no. Igual hay un yugo desigual, pero porque hay yugo desigual, entonces yo voy a destruir y abandonar la relación. ¿Será que eso es lo que dice el pasaje? ¿Sí o no? No, porque ahora que tú has conocido, eres el instrumento para que él o ella conozca. Pero hay que saber, hay que entender que de todas maneras, el hecho de tú abrazar a Cristo y él o ella no, eso te va a traer conflictos. Así que cuando venga el conflicto no digas, Dios me abandonó, porque ya la palabra nos está diciendo que vendrán conflictos por causa de mí. Que vendrán conflictos cuando alguien decida tomar la cruz y seguirme, y que esos conflictos no van a venir de afuera, sino que va a venir de adentro. Entonces no te sientas, no creas que estás solo o sola, no creas entonces que Dios te abandonó, porque esos son los costos que uno asume cuando sigue a Cristo. Qué pena que no te esté hablando de que todo va a ser un color de rosa. Hay que ser honesto con el Evangelio. Y si bien Dios nos bendice y Dios nos prospera, hay que ser honesto en que en un mundo como este, ser seguidor de Cristo demanda un costo. Por eso en los pasajes y en otros pasajes Él dice, porque cualquiera que quiera construir una torre tiene que calcular primero, hacer el cálculo. Es decir, que ser discípulo de Cristo no se improvisa. Hay que decidirlo y ser consciente de los costos que eso tiene, en este caso, en la vida del hogar. Con este entendimiento, entonces quisiera dejar solamente 3 consejos de cómo lidiar con el conflicto de la casa cuando ese conflicto tiene que ver con nuestra fe. ¿Me hago entender? Primero,
Primer consejo, ore. Y ore por la conversión. Ore por la conversión de ese marido que no cree. Ore por la conversión de esa esposa que no cree. Ore por la conversión de esos hijos que no creen. Hijos cuyos padres no son cristianos, oren por sus papitos que no creen. ¿Cuántos dicen amén? No hay que entrar en el mismo pleito que ellos nos están poniendo. Lo que hay es que orar. Porque dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que la lucha es espiritual. Principados, gobernadores de las tinieblas. ¿Usted no cree que existe eso? ¿Usted no cree que hay una influencia maligna? ¿Usted no cree que Satanás está por allí como león rugiente buscando a quien devorar? Hay temas, hermanos, hay conflictos que tienen raíces espirituales. Cuando ese marido que no cree abre puertas que no conviene y los lleva a la casa y lleva el conflicto a la casa y ya ve en aquella esposa piadosa y cristiana una enemiga. No es él, es la lucha espiritual que hay allí. ¿Y eso cómo se vence? En oración. Cuando hay padres que te critican, cuando hay padres que te reprimen, cuando hay padres que te limitan, cuando hay padres que se burlan de ti por causa de tu fe, no son ellos, es el que está detrás de ellos. Es la influencia del enemigo, es la influencia del mal, es la influencia espiritual que se opone a los hijos de la luz. Luego, entonces, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Lo vas a enfrentar también con golpes? ¿Lo vas a enfrentar también con pleitos, con discusiones, con ofensas, con malas palabras? No. ¿Cómo lo vas a enfrentar? En oración. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos y hermanas que tienen cuyos esposos son inconversos, esposos cuyas esposas son inconversos, hijos cuyos padres son inconversos, padres cuyos hijos son inconversos, escucha este consejo. La fe no se impone, la fe no se obliga. La fe es una decisión libre que toma cada persona cuando decide seguir a Cristo. Pero entonces, pastor, ¿cómo debemos de orar y hacer que ellos se conviertan? Usted y yo no hacemos que nadie se convierta. ¿Quién es el que convence? ¿Y cómo se llama el que convence? Entonces hay que decirle al Espíritu de Dios que se revele. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con un celular? ¿Por Facebook? ¿Por Twitter? ¿Por WhatsApp? ¿Cómo se hace eso? Oración. Dígale al vecino, vamos a orar por nuestros familiares. Vamos a orar y vamos a ganar esa batalla espiritual. Segundo consejo, diálogo. Diálogo. A veces las ofensas generan heridas. Y a veces cuando te critican por causa de la fe, cuando te oprimen por causa de la fe, probablemente si estás débil espiritualmente vas a abrir en el corazón una herida. Y esa herida va a producir resentimiento y ese resentimiento va a quebrantar la relación de familia. Dice la Escritura en Mateo capítulo 8 versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve tú y dale 2 puños. ¿Qué dice? Ve y habla con él. La Reina Valera traduce, repréndelo. Otras versiones dicen, confróntalo. Y otra versión dice, conversa. Habla con él. Habla con él o habla con ella. Probablemente la ofensa se da entre hermanos de la fe. Pero si entre hermanos de la fe, la Biblia dice que cuando hay una ofensa entre hermanos de la fe, lo que hay es que hablar, lo que hay es que dialogar, no es chismear, no es decir al otro,
cuántas debilidades tiene el otro y cuántas cosas cometió contra ti. No, estás errando si lo haces así. Lo primero que debes de hacer es hablar con el susodicho, como dicen por ahí los jurídicos. Es hablar con la persona en cuestión. Porque si hablas afuera, entonces no estás actuando como hijo de Dios. Así que el llamado de Mateo 8:15 es que si hay alguna ofensa entre hermanos, hablen, dialoguen, porque el propósito de ese diálogo es producir arrepentimiento, no es producir condena. Pero si hay un propósito y un compromiso de restauración, habrá arrepentimiento. Ahora, si eso es entre hermanos en la fe, ¿cómo producir el diálogo entre situaciones donde hay yugo desigual? Es decir, cuando usted es cristiano y el otro no. Porque por lo menos si los dos son cristianos, los dos por causa de su fe están dispuestos ¿a qué? A restaurar la relación. Pero si es un yugo desigual, si uno es cristiano y el otro no, entonces usted está exento de no tomar la iniciativa de producir ese diálogo, pregunto. ¿O es nuestro deber tomar la iniciativa? Porque ¿quién conoce de Cristo? Nosotros. Y si has conocido de Cristo, te has dado cuenta que Dios tomó la iniciativa cuando tú y yo le habíamos ofendido. Y envió a su Hijo. Y por ese acto de sacrificio tú y yo ahora estamos reconciliados con Dios. Y esa es la verdad. Y ese es el misterio que a ti y a mí ha sido revelado. Luego, quien no cree no tiene este misterio, no tiene el evangelio. Luego nunca va a tomar la iniciativa. El diálogo en el yugo desigual debe de buscar la comprensión y deben de llegarse a acuerdos. Puede ser que tal vez las demandas de aquel que no cree sean razonables y nosotros estemos fallando, y hay que tener la sencillez y la humildad del Señor para reconocer que estamos fallando y rectificarnos. Hay que entender cuáles son las causas del conflicto. Por ejemplo, cuando ella es cristiana y él no, muchas cristianas esposas abandonan las responsabilidades del hogar por estar atendiendo temas de la iglesia. ¿Atender temas de la iglesia es pecado? Pregunto. No. Abandonar las responsabilidades acordadas en el hogar, en principio de la casa, por estar atento a la iglesia, ahí sí hay un error. Pastor, lo que usted quiere decir entonces es que nos dediquemos a la casa y abandonemos la iglesia. ¿Eso es lo que quiero decir? No, lo que quiero decir, punto 3, tercer consejo, es que por causa de tu testimonio, lo ganarás para el Señor. Así que si hay un acuerdo en la vida de pareja de que tú estás encargada de las responsabilidades de la casa, ¿cuál es tu deber? ¿Cuál es tu deber? Cumplir con las responsabilidades de la casa, ¿sí? Para cumplir con las responsabilidades de la iglesia cuando tú decides servirle al Señor. Porque si tú lo abandonas, estás faltando al tercer consejo que se llama testimonio. Otro ejemplo de conflicto. Cuando hay temas que van en contra de tu conciencia cristiana. Un ejemplo, una fiesta. ¿Y qué vamos a hacerle a la niña de los 15 años? Y usted es cristiano y usted dice, vamos a hacer un ayuno. Y su esposo que es inconverso, vamos a hacer una parranda vallenata. Y hombre, voy pajé. Y ahí empieza el conflicto. ¿Me hago entender? Celebrar de esa manera desenfrenada, eso va en contra de nuestra conciencia cristiana. Entonces hay que reprender. No, ya usted reprendió. Lo que hay es que dialogar
y ponerse de acuerdo en eso. Ponerse de acuerdo en eso. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Transformó el agua en vino. ¿En dónde? En las bodas. No dice que Jesucristo se emborrachó, pero Jesús estaba ahí en una boda, en una fiesta. ¿Sí? Como diciendo, la presencia salvadora del Hijo de Dios habita en este matrimonio. Usted es luz donde quiera que vaya, y las tinieblas jamás prevalecerán sobre la luz. Usted es sal de esta tierra. ¿Y qué hace la sal? La sal sala la tierra. Así que usted, por causa del testimonio, tercer consejo que estoy hablando, podría estar allí, aunque no participe, ¿me hago entender?, de los hábitos que van en contra de su conciencia cristiana. Por ejemplo, conflictos cuando hay temas económicos en el medio. El diezmo. Usted es cristiana y él no. Pongamos lo contrario. Usted es cristiano y ella no. Usted como cristiano tiene una convicción sobre las finanzas, pero su esposa o su esposo no es cristiano. ¿Tendrá una convicción en Dios sobre las finanzas? ¿La tiene o no la tiene? No la tendrá. Así que su esposo o su esposa tal vez le estará diciendo: ¿y usted qué hace dando esa plata para la iglesia? Le lavaron el cerebro. Y comienza un conflicto sobre la economía por causa del diezmo. Hermanos y hermanas, si esto es un conflicto, si aquí no hay acuerdo, si su esposo no es cristiano y su esposo es el que trae la plata a la casa, y usted considera que hay que diezmar para proteger las finanzas de la iglesia, pero su esposo no tiene la convicción, la recomendación es que el diezmo se da con fe y con convicción. Si no hay convicción, ¿va a quedar el diezmo? Porque esto no puede ser carga. Esto no puede ser división de familia. Primera de Pedro capítulo 3, terminemos con este pasaje. Primera de Pedro capítulo 3. Dice de la siguiente manera, versículo 1, este es un pasaje muy interesante. Capítulo 3, versículo 1 dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que, ¿qué dice? Los que no creen en la palabra, los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Está diciendo que no se arregle? Porque hay iglesias y sectas que se pegan de este pasaje para exigirle a la mujer que no se ponga aretes, que no se arregle el cabello, que se vista con faldas largas. Y obvio, si su marido no es cristiano, ¿qué va a decir? No, mano, ahora sí se empeoró la situación, porque ni motiva un suspiro, porque no leen el contexto. Mujeres, porque no leen el contexto. Lo que está diciendo es que el atavío más importante, el decoro más importante, no es tanto el externo, sino, pero no está diciendo que no se arregle. Arréglese, póngase bonita para el marido, provóquelo. Amén, por aquí dijeron. Aleluya. Eso no es pecado, siempre y cuando usted lo haga. ¿Para quién? Para su marido. Pastor, pero si mi marido es inconverso, pues motívelo más para que se entregue al Señor. Aleluya. ¿Cuántas dicen amén? Mire lo que dice versículo 4: si no
el interno, el del corazón, que en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esto tiene que ver con el testimonio. Usted es un instrumento, usted es el sacerdote, usted es la luz que alumbra en las tinieblas. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra en esta mañana.